Doctor Miguel Rodríguez Mackey, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por atendernos. José, muchas gracias por la invitación. Muchos dicen el pedirle pasaporte para que llegue hasta el Perú un venezolano es pedirle que no venga, porque obtener un pasaporte en Venezuela es casi un milagro. Bueno, es cierto que obtener el pasaporte en Venezuela es milagro, una lotería, pero fíjate, José, los estados tienen derecho a tomar medidas en función de la seguridad nacional. Y en estos momentos, el único documento que te da las garantías de tener en un instante un perfil inmediato de la persona es el pasaporte biométrico. Lo tienen los venezolanos, lo tenemos nosotros. Ecuador ya lo exige. Ecuador lo exige. Entonces, no son medidas escasas de solidaridad ni nada por el estilo. Aquí lo que se trata primero es una medida de carácter soberana. Y cuando son soberanas, no existe ninguna sanción, ninguna demanda por lo que puede hacer el Estado peruano. Se adopta en función, primero, del realismo político. Y el realismo político es que el Perú en estos momentos no está en capacidad pues, para recibir una inmensa cantidad de migrantes venezolanos con los que nos solidarizamos por completo por la nefasta situación que se vive dentro de Venezuela, pero tenemos que tener en cuenta nuestra capacidad receptiva. Esto es muy importante y eso significa tomar, ser responsable. ¿Ya más o menos a cuánto llega la cifra de Venezuela? Bueno, está caminando a los 400.000, ¿no? Entonces, se han tenido que hacer correcciones, porque era inconsistente que un permiso temporal de permanencia, José, que era hasta el 31 de diciembre y que la regularización todavía hasta junio del 2019 ha permitido que llegaran mucho más, y ahora con esta corrección, entonces es hasta el 31 de octubre los que ingresen hasta esa fecha y la regularización hasta el 31 de diciembre. Entonces, fíjate, yo creo que tenemos que ser sensatos. Así como lo hace Colombia, lo ha hecho el Brasil, lo hace Ecuador, lo está haciendo Chile, tenemos que pensar en el criterio de seguridad del Estado peruano, porque también, así como entran gentes que efectivamente buscan un nuevo proyecto, salen del ostracismo de Venezuela, también vienen delincuentes, proletariados, pero lógico. Entonces tenemos que buscar la protección de los peruanos, pero también estas medidas son para la protección de los mismos venezolanos. Yo estoy conversando con algunos y bueno, me dice el doctor, estamos acá, ya qué vamos a hacer. Es que hay que ponerle coto, pues. Lo ha hecho Europa con los sirios, con los migrantes por el conflicto. Lo hacen todos los estados soberanamente de manera responsable, José, y creo que corresponde y es una importante medida que ha adoptado Migraciones del Perú. Frente a situaciones como la que estamos pasando. A ver, no se trata de no ser solidarios, se trata de ver una realidad. Digamos que nuestro país no pasa por un momento boyante internamente. Tenemos reservas interesantes, pero no quiere decir que el Perú pues tenga... Ahora, muchos dicen, claro, si en el Perú el ingreso per cápita, $5.000, no sé, sacan cifras. Oigan, la realidad es que tenemos un nivel de pobreza importantísima, que ha crecido sorpresivamente. Tenemos una situación en la que nuestra informalidad cubre un movimiento importantísimo de nuestra economía. Y lo que estamos haciendo es que esa informalidad, nos guste o no, con la llegada de nuestros hermanos venezolanos a quienes abrimos los brazos, se incremente, ¿no? Bueno, sí, es verdad que cuanto más gente para el mercado laboral, evidentemente se va a producir una mayor vorágine en términos de oferta y demanda laboral. Eso hay que decirlo. Entonces, por eso estamos viendo en algunos casos que los venezolanos que llegan al país, que son incluso gente con formación, ¿no? Encuentran el trabajo el primero que chapan y a veces por menores ingresos que podría ser por su talento personal. Con lo cual, evidentemente, tampoco es eso bonito ni bueno, pero es el realismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer frente a todos los venezolanos que ya tenemos aquí? Lo vengo diciendo casi como letanía. Una política pública, una política de gestión para ellos,
para que puedan tener un espacio. A los venezolanos que están en el Perú no los podemos votar, pues No, eso sería cruel además. Claro, hay que crearles espacios para que ellos puedan desarrollarse. Mira, en algún momento se hizo en el propio Venezuela, ¿no es cierto, doctor? Claro. O sea, se hizo una calificación de los inmigrantes, digamos. Por supuesto, mira, muchos de ellos, el 60% son solteros. Significa que siendo solteros, seguramente cuando las cosas mejoren en Venezuela, José, no todos van a volver, porque algunos van a echar raíces en el Perú. Sin duda. Y yo converso con algunos aquí mismo en la emisora y en otros lados también. ¿Cómo te va? ¿Te gusta el Perú? Me encanta su comida, me encanta su gente. Y por ahí van haciendo espacios para que puedan realizarse. Entonces, tenemos que crear vasos comunicantes que no nos lleve, eso sí, a actitudes xenofóbicas que estamos viendo, como lo que acaba de pasar en el Brasil. Sí, eso es negativo. Justamente eso estaba leyendo. Eso es brutal. Eso está muy mal. Pero es que eso no corresponde, pues, ¿no? Reacciones a la naturaleza. Por favor, tenemos que ponernos en el zapato de los demás, en el lugar de los demás. En Pacaraima ocurrió esto en Brasil. Sí, en Pacaraima. Pero para eso, para que todos podamos tener un correlato de convivencia como corresponde, yo creo que es muy importante que ya veamos, además de las decisiones que acaba de adoptar el Ministerio del Interior y Migraciones, las que corresponde al Ministerio de Trabajo en el marco de las políticas públicas para que los foráneos, los extranjeros, puedan tener una mejor performance en el país. Claro, lo que ocurrió en Brasil, ya que usted lo menciona, doctor, en Pacaraima, es que un grupo de brasileños llegó hasta la zona de refugio de los venezolanos, sí. Les quemaron las cosas, los maltrataron, los echaron. No, eso es incorrecto totalmente. Sí. Eso no es algo. No lleguemos a ese extremo. No Por es necesario. Eso, yo no, primero no he visto en el Perú ese escenario. No. Y esperamos no verlo, además. Y no creo que lo hayan los peruanos. Mira, José, que lo sepa América Latina lo sabe, y lo saben los venezolanos. Somos extraordinariamente hospitalarios. O sea, si hay un país que ha sido históricamente receptivo, hemos sido nosotros. Acuérdate de los cubanos en el año 80 y las migraciones que hemos tenido de los chinos en el siglo XIX, a mediados del siglo, a fines del siglo de los japoneses, los italianos, o sea, grandes oleadas migratorias. El Perú es un país tradicionalmente receptivo, de manera que yo aspiro y espero que ese escenario no va a pasar, pero también hay que entender que cuando vienen como una vorágine, también hay gente reactiva y negativa que los ve, digamos, como que les quiere quitar espacio, les quiere quitar terreno. Y siempre he dicho que a veces hay un poco también hay mediocridad allí, en reacciones de algunos injustificables. Alguien me preguntaba hace poco, ¿y un venezolano, por más que sea profesional, tiene que ganar como nosotros? ¿Y por qué no? Si es un médico venezolano, por ejemplo, que ha estudiado. Y es un buen médico. ¿Y por qué no va a ganar como nosotros? Hazme favor. Entonces, tenemos que tener, pues, mesura. Hay que distender las cosas para entender que situaciones atípicas, excepcionales como estas, merecen la atención de todos, como corresponde, en salvaguarda del principio elemental de la soberanía del Estado y la seguridad nacional. Ahora, yo quiero preguntarle una cosa más antes de preguntarle por la reducción de los 5 ceros en la moneda bolivariana, además, que parece una broma de Maduro, ¿no? Pero bueno, así es Maduro, pues. Yo quería preguntarle algo para que la gente entienda de lo que está usted hablando cuando decimos que podemos buscar un orden de las capacidades de los inmigrantes, situación que ocurrió, reitero, en otros países, es decir, veían, oye, cuántos médicos, cuántos ingenieros, dónde nos faltan, y poder organizar, o sea, que la cosa sea más organizada. No es difícil organizarnos entre peruanos, pero digamos, no es imposible. Explíquele, por favor, de qué estamos hablando, doctor Rodríguez. Mira, José, qué bueno que lo digas. Mira, hay un informe extraordinario que acaba de salir, elaborado en forma detenida por la Organización Internacional para las Migraciones. Este informe te dice exactamente un ABC de la realidad descriptiva de los venezolanos que se encuentran en el Perú. Fíjate,
los catalogan por edades, por sexo, por profesiones, por lugares de nacimiento, por talentos. Es una cuestión extraordinariamente importante, un instrumento como el que acaba de preparar la Organización Internacional para las Migraciones debe servirnos a nosotros como una verdadera plataforma para que la política pública a la que tanto me refiero haga pues que hay espacios creativos para estos jóvenes. Por ejemplo, han venido muchos jóvenes que son estudiantes de matemáticas puras, de matemáticas en Venezuela. Necesitamos profesores de matemáticas en provincias, en zonas recónditas, donde a veces nosotros no queremos ir. Allí podemos contar, si se hace una política pública adecuada, entonces ellos pueden trabajar y merecerán el sueldo que corresponde por ir a lugares inhóspitos, alejados de las zonas urbanas. Lo mismo en medicina. En medicina, te pongo solamente un ejemplo. Y eso pasa. Entonces, fíjate, ahí estás diversificando y estás excluyendo esta raya urbana explosiva a la que suele pasarle a países como a Perú, a Venezuela y todo lo demás. Por eso que los venezolanos vienen a Lima. El centralismo no es solamente del Perú, pasa en diversos espacios de la región y para eso hay que buscar un ensanchamiento redistributivo que les permita a ellos también buscar otros espacios donde puedan desarrollarse. Es verdad, y eso podría ser una buena solución. Doctor Rodríguez Mackey, es un gusto como siempre. A usted. Ha sido usted muy amable, gracias por haber estado con nosotros en el programa. Se puede hacer, tenemos que organizarnos, es lo mejor. 9:57, a ver...